Amigos invisibles, hay una sola cosa que Venezuela tiene que hacer, que es eso que yo he llamado sembrar el petróleo. Es decir, esa es una riqueza transitoria, que no la producimos los venezolanos, que la recibe el Estado por un azar de las leyes y que la distribuye a su leal saber y entender, generalmente de una manera muy paternalista y muy poco práctica. De modo que lo primero que habría que hacer es eso, sembrar el petróleo, hacer un plan nacional por medio del cual esa renta deje de ser una renta y se transforme en una remuneración de trabajo, en una remuneración de creación, en un motor de la economía venezolana, que no lo es hoy en día. Hoy en día somos, en el más estricto sentido de la palabra, un país subsidiado. Mientras no hagamos eso que llamaba yo sembrar el petróleo, el país está amenazado gravemente. El país es más que una realidad económica, una apariencia. Seguimos siendo un país subvencionado, un país pensionado, un país improductivo. Si en este momento, por un azar infortunado del destino, los precios del petróleo bajaran de una manera importante en el mercado mundial, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas. Venezuela es un país políticamente muy inmaduro, un país además que tiene un grave peligro, que es que no sabe cuáles son sus debilidades, que no conoce bien cuáles son sus flancos débiles, que no está haciendo nada para reforzarlos o para prevenir cualquier catástrofe. En eso estamos viviendo felizmente una vida de parásitos. El verdadero problema central de Venezuela, el problema fundamental, el que debería ser tema de enseñanzas de la escuela primaria y de reflexión en todos los sectores, es que este es un país vulnerable, este es un país improductivo. Si algo presenciamos es el fin de las ideologías. El mundo estuvo envenenado de ideologías hasta ayer y hoy en día no hay ideologías en el mundo. Hoy en día no hay propuesta mágica en el mundo. Hoy en día no hay sino trabajo, producción, organización. Aquí estamos discutiendo por Pedro o por Juan, pero no estamos discutiendo la viabilidad de un proyecto nacional. Eso no. El petróleo va a traer en Venezuela transformaciones, cambios y alteraciones de todas clases. Entre ellas una pérdida de sentido de las proporciones, entre ellas una pérdida de sentido del esfuerzo, la idea de que todo se puede adquirir con dinero, que es una idea muy negativa, de modo que ese camino de ascenso y de ampliación y de comprensión del país con la inteligencia lo perturba ese inmenso flujo monetario que hace perder de vista toda otra noción que no sea el de la posibilidad de adquirir, de comprar, de adoptar cosas superficialmente y no a un crecimiento orgánico. La riqueza petrolera va a convertirse en un inmenso dorado, pero un inmenso dorado que se ha encontrado, en el que todo el mundo pretende que puede llevarse un pedacito de oro o una piedra preciosa de aquella calle. Y eso trastorna a la mentalidad del venezolano. Y en lugar de haber fomentado la idea de trabajo y de ahorro, al contrario, fomenta esa idea de azar, de riqueza mágica y no de riqueza asociada al trabajo. Esa abundancia inmensa de medios monetarios que trajo el petróleo, trajo como consecuencia, como era lógico, una multiplicación de la corrupción. Las posibilidades, las ocasiones, las facilidades para enriquecerse ilícitamente se multiplicaron tanto como el volumen de la riqueza circulante. El hombre que aprende a aprender está aprendiendo toda su vida y enriqueciendo su acervo cultural y mental toda su vida. Y si la escuela no lo enseña a aprender, no va a poder valerse de más nada que de las escasas nociones que recibió allí y que olvidará. Lamentablemente nosotros hemos tenido, por mil razones, una especie de desdén por la excelencia. La excelencia es sencillamente no una cosa elitesca, es que cada uno de nosotros, y es posible que cada uno de nosotros lo haga en su nivel, se esfuerce en ser lo mejor que puede ser en su nivel y en su campo. Que el carpintero se esfuerce en ser el mejor carpintero posible, así como el médico se esforzará en ser el mejor médico posible y el profesor de filosofía en el mejor profesor de filosofía posible para él. Ese ideal de excelencia
es el que puede hacer que el país disponga de los hombres que necesita para su progreso. Es un país que se va a resignar con bachilleres de 11 y 12 puntos, que es una vergüenza. Un país que se va a resignar con universitarios que arrastran materias y que repiten una gran parte de lo que está aprendiendo, ¿con qué cuenta para enfrentar el mundo y la historia? A nosotros el petróleo y la riqueza transitoria nos enseñó la facilidad. Ha llegado, ojalá que venturosamente, porque podría serlo, el tiempo de las dificultades. Y el tiempo de las dificultades es el tiempo en que los hombres tienen que dar la medida de su capacidad. Y ese tiempo ha llegado para Venezuela. La Venezuela que estamos enfrentando en este momento exige de cada venezolano el máximo de su capacidad, el máximo de su esfuerzo por hacer lo más que él pueda dentro de su campo, de su medio, por modesto que sea. No importa el nivel, todos podemos ser excelentes en lo que hacemos. Y si todos nos ponemos por medio de la guía de una educación que va a reformar sus métodos, que va a esforzarse en producir los docentes más calificados, que va a adaptar la escuela a las necesidades del país, que va a tomar en cuenta las diferencias que hay entre unos estudiantes y otros para hacer una educación compensatoria. No hay duda de que en la escuela estaremos haciendo la Venezuela que deberíamos hacer y que queremos hacer. La inteligencia venezolana tiene una responsabilidad como no la tuvo nunca antes, una posibilidad parecida a la que tuvo en el momento en que surge la generación de independencia o a la que tuvo cuando surgen los discípulos de Vargas o los de Ernst y Villavicencio. Es decir, más allá del petróleo, de las transformaciones del petróleo, entender al país que los rodea, dimensionarlo en su verdadera dimensión, ponerlo en relación con el mundo, hacer de la ciencia un instrumento de desarrollo nacional adaptado a las dimensiones y a las posibilidades del país, olvidarse de teorías y de ideologías importadas y de imitaciones, hacer una cura de realidad y de posibilidades para ponerse a realizar lo que ahora deberíamos intentar y que tantas veces no quisimos ni siquiera pensar en ello, realizar la Venezuela posible, el país mejor que podemos hacer con los recursos humanos y materiales de que disponemos. No un país de utopía, no un país de imitación y copia, el país que nos revele el estudio paciente, la capacidad creadora de la inteligencia venezolana aplicada a la realidad del país y a la situación del mundo y a la relación de lo que somos con respecto a lo que hemos sido y a lo que podemos ser. Esa labor es la que hoy en día no Vargas, no Ernst y no Villavicencio, sino las universidades venezolanas, los centros de estudio venezolanos, los hombres de pensamiento de Venezuela tienen por delante. Si ellos no la entienden así y si ellos no la realizan así, nadie lo va a poder realizar ni nadie lo va a poder suplir. Es una tarea que les incumbe, es una tarea que les exige la historia y que les exige el tiempo, y es una de las más hermosas, de las más importantes y de las más heroicas tareas que fue ofrecida nunca a una generación de venezolanos.